cáncer gástrico. ¿Okay? Dentro de los tumores benignos que vamos a hablar sobre el estómago, tenemos representan un 2% solamente de los tumores del estómago, los tumores benignos, por lo que son una enfermedad muy poco frecuente. ¿Qué significa? Que si se manifiesta generalmente se manifiestan por una exploración médica por otro motivo, podemos encontrar este tipo de patología en el estómago, ya, porque aparte de producir una sintomatología muy leve, son poco frecuentes. Normalmente si nos encontramos un tumor de estómago, generalmente un tumor gástrico que dé sintomatología, generalmente son tumores malignos, ¿ya? Como digo, una causa por la cual pudiéramos descubrirlo sería que se complique, ya sea con una úlcera o un sangrado. Recién podríamos ser una causa por la cual pudiéramos detectar un tumor benigno del estómago. En los tumores de más de 3 centímetros, el riesgo de degeneración a cáncer es elevado y ya por lo que deben ser operados. El tipo más común es el leiomioma, que procede de la capa muscular del estómago. Ya cuando son de grande tamaño se malinizan y constituyen el leiomiosarcoma. Otros tipos histológicos son los linfomas, los neuroleiomiomas y algunos otros más. Aunque es raro, también se pueden degenerar este tipo de tumores. ¿Okay? ¿Cuál es la importancia de los tumores benignos? La gravedad de los síntomas que puedan producir, sobre todo si producen sangrado, ya la facilidad de su tratamiento quirúrgico, son fáciles de extirpar, ya, y su relación con las relaciones malignas, o sea que si encontramos una tumoración benigna en el estómago, lo ideal es extirparla por la posibilidad de poderse degenerar, lógicamente luego de realizar una biopsia, ¿ya? Dentro de la clasificación los más frecuentes son los leiomiomas, los fibromas y neurofibromas, los adenomas, que son muy frecuentes, que son los pólipos, ¿ya? Que encontramos los linfomas y los gangliones. Dentro de la sintomatología que podrían presentar este tipo de tumores, tenemos epigastralgia, anorexia, vómitos y hemorragia. ¿Ya? La hemorragia es por una necrosis central que se puede producir del tumor y producir el sangrado cuando compromete algún vaso que pueda haber en ese lugar. Características se originan en cualquiera de las capas del estómago. La mayoría de estos tumores se localizan en la región pilórica, su diagnóstico es realizado generalmente por una radiografía contrastada, ¿ya? Pero la endoscopía digestiva alta es uno de los mejores métodos para su diagnóstico, ¿ya? La tomografía contrastada también nos puede ayudar, ¿ya? Y su tratamiento quirúrgico es, una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento es quirúrgico generalmente. ¿Okay? Y aquí hay algunos ejemplos, que es un linfoma, ¿ya? Ya aquí tenemos un tipo de nivel del píloro, tenemos un pólipo gástrico, otro pólipo que puede inclusive pasar ya a través del píloro hacia la región duodenal. ¿Ya? Ahora sí, el que más nos interesa es el cáncer gástrico, o sea, los tumores malignos de estómago. Los síntomas son variados, inespecíficos, que pueden simular otra patología abdominal y que contribuye al diagnóstico tardío. El paciente muchas veces presenta sintomatología, pero le da importancia o cree que puede deberse a una gastritis, algún malestar de tipo digestivo, indigestión, y no le da mucha importancia. Y llega un momento en que cuando ya el proceso va a una sintomatología mayor y el paciente se hace atender, resulta de que se trataba de un tumor de estómago, un cáncer de estómago y está en periodos avanzados. ¿Ya? Es más en los hombres de 1.5 a 1 de la mujer, mayor incidencia entre los 50 y 70 años, lo cual nos dice que puede estar entre los 40 y 50 años presentarse también, que últimamente se ha visto con mucha frecuencia en esas edades. ¿Ya? Factores de riesgo, hay factores familiares con pacientes con cáncer gástrico, pues que los hijos puedan tener este problema.
los pacientes que tienen acloridia, anemia perniciosa, pacientes que presenten atrofia de la mucosa gástrica, la gastritis crónica, áreas rurales agrícolas, pacientes con procesos inflamatorios de la mucosa como las úlceras crónicas pueden también producir, degenerarse a tumores. Dentro de los factores predisponentes tenemos la ingesta de alimentos fumados, ricos o nitratos, como la anemia perniciosa, cloridia, resistencia al Helicobacter pylori, ¿ya? El tabaquismo, la úlcera gástrica que les dije, y la gastrectomía parcial previa, ya que produce cloridia en esa zona. Dentro de la distribución geográfica, mayor incidencia Japón, China y Europa del Este, ya sobre todo por el tipo de alimentación que tienen esas zonas, pues hay mayor incidencia. En algunas regiones de América y Sudamérica, como México, Chile, Colombia y Venezuela. En Santa Cruz se sabe que es más frecuente la presencia de este cáncer que en la región de los valles mesocáricos. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que el cáncer gástrico ocupa por su frecuencia ya a nivel mundial la segunda causa más frecuente de neoplasias, ya con más de 470.000 casos nuevos al año, lo que representa un 10% total de los tumores malignos registrados a nivel del tubo digestivo. ¿Okay? Y ahí vemos con un cáncer gástrico, donde con un estudio radiológico validado, pues nos va a dar una imagen. Vemos el estómago bien contrastado y vemos una imagen donde hay una falta de llenado, una imagen que nos da a sospechar de que existe una zona que está ocupando ya un espacio en esa zona. ¿Qué nos daría a sospechar la presencia de este tipo de tumor? Ya aquí tenemos una úlcera, ya que las úlceras pueden dar lugar también a la presencia de este tipo de tumores. ¿Ya? Igualmente acá, ya ponen un engrosamiento ya de la pared gástrica o un otro tumor a nivel de fondo gástrico, que es a nivel de la unión gastroesofágica. Dentro de la clasificación, de acuerdo a la patología, tenemos el carcinoma superficial, que no penetra a la muscular de la mucosa, sin ulceración. Su detección temprana da una sobrevida del 75% a 10 años, solo se detecta por endoscopía. El carcinoma infiltrativo incluye el polipoide, el ulcerativo y el escirrosis, llamado también limnitis plástica. Se llama así limnitis plástica porque se puso un engrosamiento de toda la pared del estómago, ya infiltra de manera extensa la pared, que da la apariencia de esas botas que utilizaban los medievales, esas botas de piel, así que usaban en la época de Robin Hood. Ya en la radiografía se puede ver. Se disemina por vía linfática, hematógena y siembra peritoneal o extensión directa. El 50% de los pacientes tienen diseminación tumoral al momento del diagnóstico, sobre todo en este tipo de cirrosis. ¿Okay? Signos y síntomas. En un cáncer avanzado, la evolución corta de síntomas, en menos de 6 meses se va a bajar de peso, es muy importante, dolor epigastrio, anorexia, ¿ya? Y la anorexia pues lleva a la baja de peso, ¿ya? Vómito, sensación de plenitud epigástrica, hemorragia digestiva, disfagia baja, astenia, dinamia y en etapas avanzadas intolerancia a la carne, ¿ya? Estas etapas tempranas que hablan, ¿ya? Estas etapas, el cáncer avanzado, de evolución corta de síntomas, en alguna etapa significa que es ya un carcinoma que está diseminado, y en etapas avanzadas ya está muy avanzado, ¿no? El cáncer incipiente es un cáncer altamente asintomático. Por eso yo le digo que cuando el cáncer es detectado, generalmente es un cáncer que ya puede haber dado metástasis a otros lugares, y un cáncer muchas veces irreversible, ¿no?
El síndrome ulceroso o dolor epigastrio vago de alto porcentaje de los casos y de larga evolución. El paciente refiere el dolor, dolorcito, ya parece una úlcera, toma antiácido, hace tratamiento para la úlcera, pero nunca se hace ver ese paciente del problema que tiene. ¿Ya? El 95% de los casos, anorexia y pérdida de peso, ya hay un 95%. Entonces, pacientes que tienen dolor epigastrio, han perdido peso, no tienen hambre, ¿ya? Son pacientes que probablemente sean portadores de un cáncer de estómago, ¿ya? Signos posibles de cáncer de estómago incluyen también indigestión, incomodidad o dolor estomacal, ¿ya? Pero es muy importante la anorexia y la pérdida de peso en este tipo de pacientes, ¿ya? Y aquí vemos un cáncer bastante avanzado y diseminado ya hacia órganos vecinos, ¿no? Y esta es la famosa bosta de piel que digamos, ¿no? De un cáncer cirroso que infiltra toda la pared del estómago, y el estudio radiológico nos da esa imagen de esa bosta de piel que usaban los medievales, ¿no? Entonces, si vemos este estudio y vemos esa imagen, estamos seguros que se trata de un cáncer de tipo cirroso, ¿no? Aquí un cáncer infiltrativo bastante marcado en la región prepilórica, ya que vimos anteriormente. Ya, y esta es una clasificación, generalmente se utiliza esta de Borman, no se utiliza casi la clasificación japonesa, ya, del carcinoma de estómago, sino la de Borman, que nos habla en primer lugar de un carcinoma in situ solitario polipoideo, ya, sin ulceración, después un segundo grado carcinoma ulcerado con bordes elevados, ¿ya? Y límites precisos, después un tercer grado carcinoma ulcerado que al contrario del tipo 2, en la parte ya presenta, no hay una limitación ya neta entre el tejido circundante y la forma y el tumor, ya no se puede apreciar una limitación. Y el carcinoma del tipo 4 es una forma difusa infiltrante que ya no hay un límite entre glucosa y muscular, inclusive puede llevar a metástasis a distancia, ¿ya? Esto desde el punto de vista endoscópico, ya son clasificaciones. Dentro del diagnóstico del examen físico es muy importante los antecedentes del paciente, ¿ya? Preguntar cómo empezó la enfermedad, qué sintomatología tiene, el dolor, ¿no? La pérdida de peso y todo eso, ¿ya? Búsqueda de sangre oculta en heces, ¿ya? En las deposiciones, exploraciones con varios, y la endoscopía para ubicar la lesión, que es la mejor forma de hacer su detección, más la toma de una biopsia cuando encontramos una lesión sospechosa a nivel de estómago, ¿ya? Esta es una ecoendoscopía donde nos muestra la imagen normal que tiene que ser así, pero cuando vemos esta imagen así, ya está tomando la pared muscular normal, ya entonces nos habla de que podemos estar en una lesión ocupante del espacio. Los tipos histológicos tenemos toda esta forma, desde el adenocarcinoma, ya, el adenocarcinoma papilar, el adenocarcinoma tubular, el mucinoso, el carcinoma de células en anillo de sello, que es un carcinoma que se presenta en personas un poco más jóvenes, ya, carcinoma adenoescamoso, carcinoma epidermoide, tumor carcinoide, adenocarcinoma mixto, carcinoide mixto, carcinoma de células pequeñas, carcinoma indiferenciado y algún otro más que pueda presentarse. Frecuencia del cáncer de estómago. Eso es lo que llama la atención. El 90% de los cánceres de estómago son malignos, los tumores de estómago son malignos, ¿ya? El 95% de estos tumores malignos son adenocarcinoma. O sea, el cáncer más frecuente del estómago es el adenocarcinoma del estómago, ¿okay? 3 a 4% son linfoma, y entre el 4% son linfoma y el 1% son leiomyosarcoma. Entonces, todos los cánceres del estómago esos son adenocarcinomas del estómago, ¿okay? Bueno, y podemos tener pues, producimos un síndrome pilórico con infección abdominal del estómago,
puede hacerse visible, inclusive el estómago aumentado de volumen cuando nos está produciendo un síndrome pilórico, el paciente con pérdida de peso y hay un estómago bastante grande, ¿ya? Clasificación, diagnóstico y clasificación por etapa. Lo esencial es la endoscopía con biopsia. Se puede utilizar las células gastrointestinales como tomografía computarizada para la clasificación preoperatoria por etapa. El cáncer gástrico temprano se limita a la mucosa y a la submucosa. Ese es el cáncer temprano, el operable, el que tiene un buen pronóstico, ¿ya? Se encontró por primera vez en Japón la sobrevida a los 5 años excelente, cuando la enfermedad se limita a la mucosa, un 90% sobrevida y cuando avanza a la submucosa, un 93% sobrevida del paciente, ¿ya? Con un buen procedimiento clínico. Dentro de los factores de riesgo tenemos el Helicobacter pylori. La presencia de Helicobacter pylori predispone ya a la producción de un cáncer de estómago, sobre todo cuando hay úlceras gástricas. El sexo, edad frecuente en el hombre 2 a 1 a partir de los 50 años, factores genéticos, grupos sanguíneos tipo A, ambientales, alimentación, ya ingestión de alcohol, bebidas calientes, nitrato de sodio, tabaco, masticado, algunas radiaciones, ¿ya? Algunas enfermedades premalignas como la gastritis atrófica, metaplasia intestinal, la displasia intestinal, la anemia perniciosa, ya la enfermedad de Meniere ya se puede asociar al cáncer gástrico de una poliposis, ya la gastrectomía más frecuente, la virus 2 con la cloridia que puede producir, los pólipos gástricos, ya, y algunos factores infecciosos como el sobrecrecimiento bacteriano. ¿Okay? Y ahí vemos una lesión ulcerosa, ya, que tiene las características ya de una degeneración cancerosa. Entonces, toda úlcera que es encontrada en el estómago por endoscopía tiene que tomarse biopsia. Toda úlcera que es encontrada en el estómago, más aún si tiene algunas características sospechosas, ¿ya? Aquí tenemos también una imagen de un tránsito intestinal donde se ve una imagen bastante sugestiva de una pared bastante irregular del estómago, ¿okay? Donde está probablemente tomada, ¿ya? Hay la clasificación TNM, que se llama también tumor nódulo metástasis, que lo utiliza para una clasificación para saber también el grado de diseminación que tiene este tumor nódulo y metástasis. T1 o T está un tumor, el T in situ se llama tumor in situ, que ha limitado a la mucosa sin penetración de la membrana basal hacia la propia, o sea, solamente está limitado a la mucosa, ¿ya? El T1 es un limitado a la mucosa o llega a la submucosa, como vimos, son los que tienen mejor pronóstico, ¿ya? El T2 es un tumor que se extiende a la muscular y puede llegar a la serosa, pero no la atraviesa. Después viene el T3 que penetra la serosa sin inversión de estructura continua. O sea, todos los T1, T2 y T3 comprometen la pared del estómago, ¿okay? Hasta la serosa. Después a estas T se pueden sumar N o N, ¿ya? Entonces, N0 significa sin metástasis a ganglios regionales. Puede ser un T3 N0, significa que está pero puede ser un T3 N1, ¿ya? N1 significa cuando hay compromiso de ganglio a más de 3 centímetros ya de distancia, ya del tumor primario. Son extirpables en la operación incluso los próximos a las arterias gástricas, izquierda, esplénica, tromboceliaco y hepática. El N3 hay compromisos de ganglios intraabdominales como los paraórticos, hepatoduodenales, retropancreáticos y mesentéricos. Ahí es más complicado ya poder hacer una resección de este tipo de ganglios. Y ahí hablamos sobre metástasis a distancia, no solo ya hablando de nódulos, sino metástasis. El M0 es sin metástasis a distancia y el M1 tiene metástasis distantes presentes.
Entonces, podemos hacer la clasificación T, ya sea N0, M, ya, porque dependiendo el peor grado sería un T3 con N3 y M1, ¿no? Sería lo máximo, con ganglio a distancia y metástasis a distancia. Significa un cáncer que está totalmente diseminado, ¿no? Son cuadros inoperables. Tratamiento. El tratamiento quirúrgico continúa siendo el único método de elección en este tipo de cáncer. Para obtener una sobrevida aceptable, el paciente con cáncer drástico, la quimioterapia sola tiene un bajo rendimiento y produce paliaciones sintomáticas transitorias. O sea, en cánceres precoces, todavía la cirugía más la quimioterapia tienen buenos resultados, ¿ya? Pero hacer solamente quimioterapia, esperar que el cáncer, el tumor regresione sin cirugía no es posible, ¿okay? La cirugía conjugada con la quimioterapia, ¿ya? Principios generales antes de hacer un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Extirpación adecuada del segmento comprometido. Eso tenemos que estar seguros que se tiene que hacer. Una buena extirpación completa de las áreas o barreras ganglionarias perigástricas. O sea, cuando hacemos la cirugía tenemos que extirpar el segmento, el tumor, los ganglios periféricos, ¿ya? Se emplea dos clases de tratamiento: cirugía con extracción del cáncer, una operación, y la quimioterapia con uso de medicamentos para eliminar las células cancerosas. La radioterapia y la terapia biológica se están todavía evaluándose. Actualmente existe el famoso PET scan, que nos detecta las células cancerosas en el tumor. Entonces, con los PET scan nosotros podemos detectar si hay o no hay células cancerosas después de un tratamiento de cirugía más quimioterapia, ¿no? Pues eso nos ayuda. Y las gastrectomías, dependiendo del sitio del tumor, pues tenemos una gastrectomía distal, ¿ya? Donde recepcionamos toda la parte distal y hacemos una cirugía, una Y de Rux, ya se hace, ¿ya? O si no, si es proximal, hacemos una esófago gastroanastomosis, ¿ya? Y si es una gastrectomía total, hacemos un punch inguinal y hacemos una Y de Rux, pero haciendo un punch de Y1 tratando de imitar un tómago. Tiene muchos problemas ese tipo de cirugía. Esta es una cirugía que se hace en ASA, se hace una gastrectomía total y se hace un ASA que va directamente hacia el esófago. Esta es una gastrectomía parcial, ¿ya? Donde se hace solamente una gastro y el uno anastomosis, ¿ya? Sí, o sea, no se hace gastrectomía, sino es una gastro y el uno anastomosis con una vagotomía para disminuir la secreción gástrica, ¿ya? Esto son cirugías paliativas solamente cuando tenemos tumores pilóricos que nos cierran la región pilórica y ya son irresecables, inoperables. Entonces necesitamos asegurar un vaciamiento gástrico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este tipo de cirugía? Para que vacíe cuando esta parte está comprometida y ya no hay más que hacerle al paciente, ¿ok? Entonces aquí tenemos una gastrectomía distal con una Y de Rux, una Billroth 2 prácticamente, una gastro y uno anastomosis. No se olviden nunca, la Billroth 1 es la gastro-duodeno anastomosis. Billroth 1, estómago a duodeno, ahí cerquita. Billroth 1. La Billroth 2 es la gastro-yeyuno, más abajo, gastro-yeyuno anastomosis. No se olviden de eso, siempre se confunde y le pega. ¿Ya? La Billroth 1, gastro-duodeno, de ahí. Se corta aquí y el duodeno se lo une al duodeno directamente. Pone el estómago al duodeno, ¿ya? Y se saca de la región pilórica.
La Bilrut 2 es una Y de Rux. Ya, la Bilrut 2, gastro, yeyuno, anastomos. ¿Ok? Entonces, esta es una Bilrut 2, ¿ya? Pero esta es una Bilrut 2, esta es una Bilrut 1, gastro, duodeno, anastomosis, ¿ven? Se acaba el estómago y viene el estómago directo al duodeno, ¿ven? Bilrut 1, Bilrut 2, ¿ya? Bilrut 2, gastro, yeyuno, anastomosis, ¿ven? ¿Ya? 1 y 2, 1 y 2. Esta es Y de Rux, esta no es Y de Rux, ¿ya? Bilrut 1, Bilrut 2. Otra alternativa después de esto tenemos la quimioterapia, el tratamiento después de la cirugía se llama también terapia coadyuvante, está siendo evaluada por ensayos clínicos, que significa que cada vez se trata de mejorar más. Ya, los ensayos clínicos es mejorando para conseguir mejores medicamentos, mejores cantidades, dosis, etc. La radioterapia puede provenir de fuera del cuerpo, radioterapia externa, ¿ya? O por radioisótopos a través de tubos plásticos delgados en el área donde se encuentran las células cancerosas, ¿ya? La radioterapia interna. La terapia biológica también se conoce como terapia modificadora de respuesta biológica, ¿ya? O inmunoterapia, ¿ya? Que también se realiza, pero la quimioterapia es la terapia ahorita que se utiliza en el cáncer. El cáncer gástrico, de acuerdo a las etapas, como le dije, cuál es la conducta quirúrgica de acuerdo a cada etapa que encontremos, ¿ya? Cualquiera de las siguientes, ¿ya? Cuando estamos en una etapa 0, un carcinoma in situ, está solamente en la mucosa, tenemos una gastrectomía subtotal o gastrectomía total, depende de la zona donde estemos. Los ganglios linfáticos alrededor del estómago también pueden extraerse durante la cirugía, disección de ganglios linfáticos para su estudio, para ver de que no estén comprometidos, ¿ya? Cuando estamos en la etapa 1, que es a la mucosa y submucosa, gastrectomía subtotal con extracción de ganglios linfáticos asociados a linfadenectomía. Se puede hacer gastrectomía total, también se podría extraer los ganglios linfáticos adyacentes, ¿ya? Pero sabemos que en el tipo 1 y 2 está solamente hasta la mucosa y submucosa. ¿Okay? En un cáncer gástrico en etapa 2 ya llega hasta la serosa, ¿no? Inclusive hay ganglios comprometidos a 3 centímetros. Cualquiera, gastrectomía subtotal, gastrectomía total, ensayo clínico, cirugía seguida de radioterapia o quimioterapia. Después ya se extraen los ganglios linfáticos alrededor del estómago, disección de ganglios linfáticos. Todos los paquetes ganglionares que están alrededor del estómago se tienen que hacer un vaciamiento ganglionar, ¿ya? Y el cáncer gástrico en etapa 3, cualquiera de los ¿ya? En etapa 3, igual, cualquiera de las gastrectomías, los ganglios linfáticos pueden ser extraídos, un ensayo clínico y radioterapia, ensayo clínico y quimioterapia con o sin hierro, o sea, ya los ganglios comprometidos son ganglios a distancia, ya, tanto para órtico, entonces se tiene que hacer quimioterapia coadyuvante, aquí el pronóstico es incierto. Y en una etapa 4, ya, se tiene que hacer cirugía para aliviar síntomas, reducir hemorragia o para extraer un tumor que esté bloqueando el estómago, ya, la quimioterapia para aliviar síntomas. Pero aquí estamos hablando de un cáncer con metástasis a distancia, con toma de otros órganos, entonces aquí todo el tratamiento es paliativo y solamente para ir a aliviar los síntomas del paciente, ¿ya? El cáncer gástrico recurrente, ¿qué significa? Que si hacemos un tratamiento y vuelve a aparecer, ¿ya? El tratamiento puede consistir solamente en quimioterapia para aliviar los síntomas. Hay ensayos clínicos en curso que están poniendo a prueba nuevos medicamentos quimioterapéuticos y terapia biológica. No va a aparecer el cáncer en el estómago. Si es recurrente, no va a aparecer en el estómago, porque el estómago lo hemos sacado. Lamentablemente va a aparecer en algún órgano adyacente, ¿ya? Que hizo metástasis.
¿ya? Y bueno, lamentablemente no pudimos detener la progresión de las células cancerosas ni las metástasis y apareció en otro lugar, ¿no? Ya las metástasis de ese cáncer que retiraron. Entonces el tratamiento ya es solamente un tratamiento con quimioterapia, ¿no? Pronóstico, como digo, depende de qué, del estadio ya y del grado de extensión del cáncer que encontramos. La salud general del paciente, cuando se detecta el cáncer de estómago en estado inicial, se incrementa la posibilidad de recuperación. El cáncer de estómago suele encontrarse en un estadio avanzado al momento del diagnóstico. En estadios posteriores de este tipo de cáncer puede tratarse, pero la curación es inusual cuando está muy avanzado. ¿Ya? Y ahí vemos algunas imágenes endoscópicas, vamos a ver por imágenes ahorita. ¿Ya? Imágenes endoscópicas de tumores, cáncer. ¿Ya? Puro cáncer. Esta es una úlcera, una úlcera. Esta es una pieza de biopsia que se ha operado y se ha retirado. Esta es toda la pieza gástrica y una úlcera, ¿ya? Con todas las características de una degeneración cancerosa. Otra úlcera. ¿Ya? Y esta es la imagen del Helicobacter pylori, ¿no? Igualmente es una imagen con microscopio electrónico donde se ve el Helicobacter pylori y una mucosa gástrica, la velocidad de la mucosa gástrica. Ok, jóvenes.